acompaña hoy es Scarlett Castro, ella es de la carrera de Relaciones Internacionales y le planteamos la misma pregunta que estamos haciendo a los alumnos esta semana. Luego de escuchar a los candidatos, concluida la campaña ya, ¿qué consideras debe ser el tema que atiendan con urgencia apenas ingrese el nuevo gobierno? Scarlett, buenos días, bienvenida a esta tu casa. Buenos días, Augusto, ¿qué tal? Bueno, creo que es muy importante comenzar con dos temas, el de salud y el de la economía, ¿no? Creo que es bastante importante primar la reactivación económica. Para eso me gustaría mencionar 3 puntos que yo creo que podrían funcionar cuando hablamos de una reactivación económica a largo plazo, ¿no? Y que sobre todo sea sostenible en el tiempo, porque al final de cuentas nada nos va a servir que un candidato aplique una medida que nos vaya a ayudar económicamente 1 o 2 años, ¿no? El primer punto yo creo que es la recaudación fiscal. Es muy importante reducir el gasto público que viene teniendo el Estado peruano. Y cuando hablamos de reducción de gasto público, hablamos de que el Perú deje de invertir en algo o invierta menos, ¿no? Yo creo que la medida mucho más viable es que invierta menos en algunos sectores para que se cumpla al final la doctrina de actividad prestacional de la administración pública real que deberíamos evidenciar en el Estado, y que sobre todo se corten las brechas de burocracia, que hay bastantes. Por ejemplo, citando los ejemplos, ¿no?, de los ministerios, en contexto de crisis todavía es más importante para poder desarrollar proyectos que vienen proponiendo muchísimos candidatos sin generar inflación, ¿no? Y sobre todo creo que un ejemplo directo sería reducir el gasto operativo que mantiene a las entidades públicas, tales como ministerios, etcétera, ¿no? El segundo punto, respecto de la reactivación económica, creo que sería la inversión extranjera. No es un mito que el Perú depende muchísimo de la inversión extranjera. Sin embargo, considero que debería tener un enfoque en inversión para proyectos mineros, ¿no? Por el alza del precio de los metales. Creo que esto derivaría a 2 puntos. El punto número 1 sería la generación de empleos, que sería una reactivación económica en pro de la sociedad, y también la recaudación fiscal, ¿no?, que al final va a poder generar esto. Creo también que podría darse una alianza público-privada siempre y cuando haya un ambiente ameno, un ambiente propicio para la inversión privada. Y bueno, eso por el lado de la reactivación económica, ¿no? Siento que es muy importante también que el gobierno que entre se centre en desarrollar políticas públicas efectivas. Siento que los gobiernos anteriores han venido desarrollando, o incluso no haciéndolo, políticas públicas basadas a veces en ideologías, basadas en razones no científicas, razones que no se pueden estudiar y que no terminan atacando el problema de raíz, ¿no? Problemas como la violencia, problemas como la delincuencia. Algo que pudimos evidenciar también en uno de los debates, si no fue el último, fue el penúltimo, que cuando habló el candidato a la presidencia Ciro en quechua, un extracto, bastantes personas se quedaron en shock, ¿no? Porque el traductor de señas no entendía, porque los demás candidatos no entendían, porque la población no entendía. Entonces debe haber un sistema de inclusión verdadera, porque la inclusión verdadera va a comenzar cuando comencemos a escuchar las voces, no centralizadas simplemente en la capital, sino que las voces de todos los peruanos sin exclusión alguna. Siento también que debería haber una capacitación para los entes pertinentes y las personas pertinentes, ¿no? Por ejemplo, los traductores de señas, algunos profesores y bueno, etcétera, ¿no? Eso, y mejorar los estándares de la educación. Mejorar los estándares de la educación yo creo que viene de la mano con lo que siempre escuchamos y siempre lo reafirmo, ¿no? Que las personas deberían ejercer un voto informado, o los jóvenes sobre todo deberían ejercer un voto informado. Pero cuando nosotros, desde nuestra postura, por ejemplo, ahorita tenemos la facilidad de tener una laptop, tenemos internet, podemos conectarnos a una videollamada, tenemos que pensar también que el voto informado la educación política, el acceso a información de propuestas, etcétera, que pueda tener toda la población, sin exclusión, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que, por ejemplo, comunidades indígenas tengan un voto informado si no tienen acceso a internet, si no tienen dispositivos móviles para informarse, si a veces las campañas no llegan ahí, si a veces, por ejemplo, la lengua madre de más de 3 millones de peruanos es el quechua. Y yo realmente no siento una inclusión de esas comunidades, ¿no? Hablamos de inclusión en otros términos que al final terminan excluyendo mucho más a las personas que de verdad deberían ser incluidas en la población, ¿no?
Entonces, yo creo que se debería reforzar el sistema educativo, obviamente con ciertas alianzas limitadas y con un ambiente propicio, como he dicho. Y bueno, al final también estaría la buena gestión gubernamental, que yo tengo la idea de que se les debe dar bastante la oportunidad a jóvenes de introducirse a la política, ¿no? Se tiene que tener bastante compromiso, y qué mejor que jóvenes que acaban una carrera y tienen todo el deseo de ayudar a su país o contribuir, ¿no? Hay bastantes congresistas, aspirantes a congresistas en distintos partidos que son en verdad muy jóvenes hablando entre 25 y 35 años, ¿no? Que acaban de terminar una carrera, acaban de terminar una maestría y les gustaría formar parte de. Entonces, si vemos que queremos seguir dándoles oportunidades a partidos o queremos seguir dándole oportunidades a personas que notamos que no van a tener un cambio significativo en el país, estamos mal, ¿no? Estamos con el foco en otro lado, cuando en realidad deberíamos darle importancia a las personas que buscan sumarse a la política, personas jóvenes. Hasta hace poco había visto diferentes oportunidades laborales que les piden a los chicos de relaciones internacionales cuando acaban la carrera, y es muy gracioso porque acabas la carrera y te dicen, ok, te voy a dar, pero necesito que tengas 5 o 10 años de experiencia, ¿no? Entonces hay bastantes limitaciones para los jóvenes cuando se habla de política. Y bueno, que se escuche a todos sin focalizar a la capital, ¿no? Como de un verdadero sistema de inclusión. Eso, básicamente. Scarlett, brillante tu exhibición esta mañana. Te agradezco mucho por haber participado en el programa. Vean ustedes la calidad de los alumnos que tenemos aquí en UCIL. De verdad es un orgullo tenerlos todos los días. Muchas gracias a Scarlett Castro de la carrera de Relaciones Internacionales. Hay muchos valores en la juventud que hay que aprender a rescatar, como muy bien dice nuestra entrevistada. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Bien, y este es el fin del programa del día de hoy. Vamos